Carlos Guida Lesquevicius es nuestro especialista. Con él vamos a conversar acerca de todo esto que tiene que ver con los embarazos no deseados, con los embarazos no planificados, con la salud sexual y reproductiva y todo lo que genera este tema que hoy nos ha ocupado acá en Sapiens. La comunicación la hacemos vía Zoom hasta Chile, veamos. Bueno, pues ya estamos conectados hasta Santiago de Chile con Carlos Guida. Carlos, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lo primero y más importante, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Bueno, estamos bien. Uno también es lo que es su entorno, ¿no es verdad? Entonces, siempre tiene los niveles de preocupación, cómo están los jóvenes, cómo están las personas que están en situación de crisis económica, desempleadas, y sosteniendo a veces estrategias de sobrevivencia en este momento, ¿sí? Sí. Pero bien, bien, un gusto estar con ustedes. No, Carlos, a ver, el tema que hoy nos ocupa es sumamente delicado porque involucra muchos temas, involucra temas de salud, eh, involucra temas de este ejercicio pleno de derechos, implica hablar de violencia, implica una cantidad de elementos que seguramente coincidirás conmigo son muy vinculantes al momento de hablar de embarazos no deseados y embarazos no planificados. Ujú. Exacto. Muy bien, conversemos entonces un poco sobre los aspectos que con todas las diversidades que hay en América Latina nos dan las particularidades, a veces en un pueblo, en una ciudad, en una comuna. Y bueno, en lo que tú te refieres creo que es una temática que tiene varias aristas. A mí me parece muy interesante desde donde lo encaran ustedes, es decir, desde una perspectiva de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Durante muchos años, el embarazo adolescente, que creo que es un término poco feliz, porque el embarazo no es adolescente ni deja de ser adolescente, ni el trabajo es infantil ni adulto, el trabajo es trabajo, son niños que trabajan, niñas y niños en situación de calle, y bueno, la situación de embarazo que indudablemente las adolescentes, las jóvenes, transcurren muchas veces en un contexto de determinación social de su salud. Eh, ¿A ustedes les interesaba un poco poder diferenciar esto entre la planificación y el deseo? Bueno, pues te diría que durante un buen tiempo hubo una suerte de demonización del embarazo adolescente como algo a combatir, como si fuera una patología. Contraponiéndose con otra lógica donde el embarazo en la adolescencia era bienvenido para determinados sectores populares porque era lo único que podían tener las adolescentes. O sea, siempre enfoques centrados o en la economía o en lo religioso o en diferentes posturas que no consideraban el propio deseo y la propia planificación, podemos pensar, desde la adolescencia y desde los sujetos. Sí. Ahora, Carlos, el hecho es que esta problemática afecta desde luego y muy sensiblemente a adolescentes, hombres y mujeres que de alguna manera por este escaso acceso a educación sexual y reproductiva, este escaso acceso a servicios de salud asertivos que los hagan sentir en confianza, desde luego empiezan a explorar su sexualidad y de alguna manera se ven absolutamente en esta línea de riesgo de generar un embarazo no planificado, un embarazo no deseado que tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones emocionales que afectan de manera directa a el desarrollo de estas personas. Por supuesto, más allá de los factores que hacen a lo biológico, a lo corporal, hay otros aspectos que muchas veces, y lo hemos trabajado en diferentes ministerios, en diferentes lugares de América Latina, que hacen a la lógica del acompañamiento por parte del Estado de toda la ruta de la salud, de todo el proceso educativo. Hace algunos días aquí se rechazó una propuesta de educación sexual integral. En Uruguay también se ha intentado ir hacia atrás en estos programas con poca suerte. Es decir que nunca podemos pensar
de que estamos del otro lado, que hemos cruzado determinadas barreras y que esos cambios son para siempre. En los años 90 nosotros veíamos como aquí en Chile estaban las famosas jocas, había madres y padres que marchaban para que hubiera posibilidad de diálogo con sus hijos y con los docentes en materia de sexualidad y afectividad. Cuando me tocó a mí coordinar esa propuesta en Uruguay, tuve una advertencia del sistema educativo de que lo hiciera, pero que si salía en televisión, esto iba a ser cortado. Así que una vez estaba con mis hijos y se mostró una gran jornada de afectividad, sexualidad y salud, de diálogo entre adolescentes, docentes, madres y padres. Las comunidades vibraban hablando con toda una dimensión cultural muy potente, y al otro día me llamaron y me dijeron que me iban a desvincular porque estaba en un país laico. Entonces creo que acá hay un aspecto que es central, que son los niveles de responsabilidad. Muchas veces se habla de la responsabilidad de adolescentes y jóvenes, pero ¿quién puede hacerse responsable de sus procesos corporales, vinculares, si no hay espacios educativos o se pretende que sea solamente la familia, un ámbito donde también los familiares no han tenido esa oportunidad o la accesibilidad a los métodos tiene muchas barreras? En ese sentido venimos trabajando hace años y hemos visto, y más vinculado al programa y el objeto del programa, cómo hay una baja tasa de uso del preservativo en adolescentes varones fundamentalmente, ¿no? Es decir, la utilización continua, la utilización responsable, tiene un porcentaje muy bajo en diferentes estudios que se hacen, y Ahora, eso nos debería llamar mucho la atención. sí. Ahora, esto último que dices me dispara a preguntarte en qué punto y en qué nivel podemos identificar estos mandatos de la masculinidad hegemónica que le dictan al joven, desde muy niño además, que de pronto esta es una forma de mostrar su virilidad, esta es una forma de mostrar su hombría, esta es una forma de mostrarse valiente. ¿Tú qué análisis tienes en relación a esto? Bueno, en la medida en que, por un lado, se construye una masculinidad basada en valores de superioridad sobre las mujeres, ya estamos en un problema, Sí. ¿sí? Y eso es casi, muchas veces está consagrado en textos que tienen miles de años. En segundo lugar, esa construcción de una coraza afectiva que todavía afecta a los varones, de mostrar la masculinidad a partir de actos heroicos, del cuidado de los más débiles, coloca a algunos varones en un lugar muy complejo, en el cual pedir apoyo, pedir ayuda, es complejo. Y esta cuestión de la invulnerabilidad también es otra construcción cultural muy potente. Entonces, en la medida en que los hombres muestran determinados grados de afectividad, de la buena afectividad, no son interpretados como verdaderos varones. Y eso todavía circula, y circula en los procesos de socialización de los adolescentes. Y sobre eso hay que incidir. Y ahí es donde incide el currículum oculto. Eso que dejamos pasar en los colegios, que dejamos pasar en los barrios, y que va incrementando esta actitud, a veces temeraria, a veces transgresora de los varones, para demostrar que ese es un verdadero hombre. Claro. Ahora, Carlos, ¿cómo le afecta? Porque se habla mucho de cómo le afecta a la mujer el hecho de un embarazo no planificado o un embarazo no deseado. Sabemos muy bien de los datos, de las brechas que se ensanchan mucho, de las oportunidades que se abren para mujeres que han quedado embarazadas o que tienen un niño. Pero, ¿cómo le afecta al hombre un embarazo no planificado, un embarazo no deseado? Mira, nunca puedes dejar de analizar esto de acuerdo al nivel socioeconómico en el cual se encuentran las personas. Durante un tiempo importante había una división muy fuerte para los varones de aquellas mujeres con las que se podía vivir una afectividad, una sexualidad más libre, pero esas no eran las mujeres con las cuales después había que casarse y tener hijos. Ese mandato patriarcal muy potente colocaba muchas veces en situación a los varones de embarazo con una joven con la cual no tenía un proyecto de vida,
sino que era un momento de afectividad donde también estaban las relaciones de dominación y subordinación. Y ahí el desentendimiento era muy potente. Pero eso también lo hemos visto en otros varones, donde se niegan a asumir, porque no lo han asumido desde un principio el cuidado anticonceptivo, porque eso queda depositado culturalmente, pero también científicamente o en el sistema de atención en salud, depositado en las mujeres. Yo trabajo como director de un departamento de salud comunitaria en la Universidad de las Américas, y cuando hacemos la formación no podemos pensar simplemente que se repita un programa y que desde ahí evaluamos. Y lo mismo podría ser para los jóvenes en los liceos y en las escuelas. Tiene que haber una construcción de un aprendizaje situado en la realidad, comprensiva de la realidad, también viendo las cosmovisiones correspondientes, no para ser complaciente con eso, no para quedar congelado, sino para interactuar, pero interactuar pensando de cuáles son los símbolos culturales y cuáles son los aspectos sociales. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas iniciativas a nivel mundial. Uno podría tomar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Metas 2030, podríamos tomar el acuerdo, el consenso de Montevideo con relación a población y desarrollo, firmado allá como en el 2013. Puede haber una cantidad de instrumentos nacionales e internacionales, pero si no se da instancias que afecten lo cultural, que generen diálogo cultural y comunitario, esto es mucho más complejo, porque la propia gente lo ve llegar desde arriba y muchas veces lo ven como impuesto. Yo siempre digo, una profesora, un profesor puede generar muchas oportunidades, pero también puede generar mucho daño, es decir, en la manera en que no está formado o que su sistema de ideas es dogmático o fundamentalista. Carlos, te quiero agradecer mucho estos minutos que has compartido con nosotros. Ha sido absolutamente valioso tu aporte. Te vamos a convocar un poquito más seguido. Te agradecemos de verdad muchísimo. Que todo esté bien en Chile, que todo esté bien en el Uruguay, que todo esté bien contigo y con tu familia. Muchísimas gracias y me encanta la escenografía que tienes atrás. Creo que es muy bonita. Gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Estamos. Que estés muy bien. Vamos a seguir en Hasta contacto. pronto. Seguiremos en contacto. Chau, chau. Chao.